Todos conocemos esa sensación, esa chispita, ¿no? Ese momento en que dices, ¡ajá! Ya lo tengo. Pero, ¿qué es lo que de verdad está pasando dentro de nuestra cabeza en ese preciso instante? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar. Porque no se trata solo de memorizar cosas. Es un proceso físico, casi mágico, que nos va transformando por dentro. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno. Hoy vamos a intentar decodificar la ciencia detrás de cómo nuestro cerebro aprende, y les aseguro que es mucho más fascinante de lo que uno podría pensar. Y aquí es donde empieza todo. La neuropsicología es como el mapa que nos ayuda a entender esa conexión increíble entre lo que pasa en nuestro cerebro y cómo nos comportamos, sobre todo en esas etapas clave como la niñez y la adolescencia. Y este es el concepto que lo cambia todo, la neuroplasticidad. Y ojo, que esto no es una metáfora, es literal. Cada habilidad nueva, cada recuerdo, ¡pum!, reconfigura físicamente nuestro cerebro. Es como si estuviéramos constantemente esculpiendo nuestra propia mente. Pero claro, para entender dónde estamos ahora, tenemos que echar un vistazo a de dónde venimos. Veamos cómo se fue construyendo todo esto a partir de las grandes teorías del pasado. Por un lado, estaba el conductismo, que veía el aprendizaje como algo súper simple. Un estímulo provoca una respuesta, casi como una máquina. Pero luego llegó el constructivismo y dijo, un momento, no somos máquinas, somos arquitectos, construimos activamente lo que sabemos, pieza por pieza. Y para entenderlo, nada mejor que el famoso experimento de Pavlov. Fue una auténtica revelación, demostró que nuestro cerebro es una máquina de crear conexiones, incluso sin que nos demos cuenta. Llegó a asociar algo tan neutral como el sonido de una campana con una respuesta biológica. Este fue, básicamente, el punto de partida para entender cómo formamos un montón de hábitos y reacciones automáticas. Bueno, ahora vamos a llevar todo esto al mundo real, a lo que pasa en la escuela. ¿Cómo hace el cerebro para transformar símbolos como letras y números en ideas y conocimiento? Leer nos parece algo súper automático, ¿verdad? Pero en realidad es uno de los procesos más complejos y asombrosos que hace nuestro cerebro. Nadie nace sabiendo leer, es una habilidad que tenemos que construir desde cero. El cerebro tiene como dos caminos para leer. La primera ruta es la autopista. La usa para palabras que ya conoce muy bien, como casa o sol. El cerebro no se pone a leer letra por letra, reconoce la forma de la palabra completa y ¡zas!, va directo al significado. Es súper rápida. Pero luego está la segunda ruta, que es como un camino de exploración. La usamos para palabras nuevas o complicadas. Ahí sí, el cerebro va más despacio, descompone la palabra, convierte cada letra en su sonido y luego une todo para entenderla. Es más lenta, claro, pero es fundamental para poder aprender palabras nuevas y ampliar nuestro vocabulario. Y si leer es como un dúo, escribir es una orquesta sinfónica completa, porque no solo necesitas el lenguaje, también necesitas un control motor finísimo para hacer las letras y habilidades para organizar todo en el espacio de la página. De verdad, es uno de los malabares mentales más complejos que existen. Con las mates pasa algo muy parecido. A veces se dice que hay gente de letras y gente de números, pero para el cerebro no es tan simple. No hay un solo lugar de las matemáticas. Para resolver un problema, el cerebro necesita que colaboren varias áreas a la vez, unas que entienden las cantidades, otras que procesan los símbolos y otras que se encargan del lenguaje. Pero, bueno, en un sistema tan increíblemente complejo, a veces surgen dificultades. Y es clave entender que no se trata de falta de ganas o de esfuerzo, sino de desafíos muy específicos en cómo el cerebro procesa la información. Y esta distinción es importantísima. A ver, pensemos en dos estudiantes con problemas para leer. Uno, quizás, faltó mucho a la escuela por cualquier motivo. Tiene un rezago, sí, pero es por algo externo. El otro, en cambio, va a clase, se esfuerza, pero simplemente no avanza. Ahí podríamos estar hablando de una dificultad de aprendizaje real, una dislexia. El origen es distinto, y por lo tanto la ayuda que se necesita también lo es. Aquí tenemos un resumen de las 3 dificultades más conocidas. La dislexia, que afecta a la lectura, y se puede notar al invertir letras. La disgrafía, que tiene que ver con la escritura y se ve en una caligrafía muy difícil de entender.
Y la discalculia, que se relaciona con las matemáticas y la dificultad para entender los números y las cantidades. Son desafíos en circuitos cerebrales muy concretos. Y la ciencia nos dice que esto no es algo abstracto. Más de la mitad de estas dificultades tienen su raíz en cómo funciona el cerebro, en su cableado, por así decirlo. Puede ser un tema de cómo se procesa lo que vemos, de cómo funciona la memoria o incluso de la comunicación entre los dos hemisferios del cerebro. Pero aquí vienen las buenas noticias. Si entendemos cómo funciona el cerebro, podemos crear las condiciones perfectas para que el aprendizaje simplemente florezca. Vamos a ver cómo podemos potenciar esa señal. Resulta que el cerebro no aprende en una burbuja. Hay 3 cosas que son como aceleradores. 1, las emociones. Un estado emocional positivo es como pegamento para los recuerdos. 2, el entorno. Si es rico y estimulante, le da al cerebro más material para conectar. Y 3, la novedad. Algo nuevo, un desafío, captura la atención al instante. Cuando juntas estas 3 cosas, el aprendizaje se dispara. Y todo esto se puede llevar a la práctica. Ambientes que estimulen varios sentidos, un clima emocional donde uno se sienta seguro para equivocarse, desafíos que piquen la curiosidad. Todo eso prepara el terreno para que el aprendizaje sea de verdad profundo y duradero. Y para manejar todo este lío, tenemos como a un director ejecutivo dentro de la cabeza. Son las funciones ejecutivas. Son esas habilidades que nos permiten planificar, concentrarnos, ignorar distracciones y organizar nuestros pensamientos para lograr algo. Pero este director ejecutivo no aparece de la noche a la mañana. Su desarrollo tarda más de 20 años. Empieza con cosas básicas en los primeros años, sigue con la lectura y las mates en la niñez, y no termina de madurar hasta la juventud, con la capacidad de juicio y análisis complejo. Y vamos a cerrar con esta idea poderosísima del gran neurocientífico Santiago Ramón y Cajal, que aplica a toda la humanidad. Él dijo, todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. La neuroplasticidad nos da ese poder. Cada día, con cada cosa que aprendemos, estamos dándole forma a ese órgano increíble que nos permite entender el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante por la mente. La próxima vez que se aprenda algo nuevo, recuerden la increíble escultura que se está creando por dentro.